En este caso, tenemos la linealidad y superposición. Entonces, es el capítulo 5, al inicio. Dice, todos los circuitos que se planea analizar se pueden clasificar como circuitos lineales. Se considera la consecuencia más importante de la linealidad y el principio de superposición, el cual resulta fundamental y aparece de manera repetida en el estudio de análisis de circuitos lineales. Obviamente, todo lo que hemos visto hasta ahorita son circuitos lineales. El principio de superposición establece que la respuesta, ya sea una corriente o tensión deseada, en un circuito lineal que tiene más de una fuente independiente, obviamente fuentes independientes, fuentes de tensión o fuentes de corriente, se obtiene mediante la suma de las respuestas ocasionadas por las fuentes independientes separadas que actúan solas. Este elemento lineal es un elemento pasivo y tiene una relación lineal de tensión-corriente. En ese caso, la resistencia es un elemento lineal porque tiene una relación voltaje-corriente que es lineal. También se debe definir una fuente dependiente lineal como una fuente de corriente o tensión dependiente cuya corriente o tensión de salida resulta proporcional solo a la primera potencia de la variable de corriente o tensión especificada en el circuito o a la suma de tales cantidades. En ese caso, cuando hablamos de esas fuentes dependientes, por ejemplo, tendríamos 4i, 4ix o 4x, etcétera, etcétera, como ya vimos algunos ejemplos, o 15 y 1, exactamente son específicamente lineales. Un circuito lineal es que está compuesto de forma completa por fuentes independientes, fuentes dependientes lineales y elementos lineales. Las fuentes a menudo se denominan funciones de forzamiento, las tensiones nodales que producen se denominan funciones de respuesta o simplemente respuestas. Quizás tanto las funciones de forzamiento como las respuestas sean funciones del tiempo. El teorema de superposición dice que cualquier red resistiva lineal, la tensión o la corriente a través de cualquier resistencia o fuente se calcula mediante la suma algebraica de todas las tensiones o corrientes individuales ocasionadas por fuentes independientes separadas que actúan solas. Esto es muy importante, junto con todas las demás fuentes de tensión independientes sustituidas por cortocircuito y todas las demás funciones de corriente independientes sustituidas por circuito abierto. Ya vamos a explicar eso. En ese caso, si tenemos una fuente activa y las otras las apagamos, si es fuente de voltaje, la vamos a poner en cortocircuito. Vamos a poner en cero todos los voltajes que lo que no estamos utilizando. Y las fuentes de corriente van a ser circuitos abiertos. Si hay n fuentes independientes, debemos efectuar n experimentos, cada uno con solo una de las fuentes independientes activas y las otras inactivas, o sea, desconectadas o cero, ¿no? Y en ese caso, si fueran fuentes de tensión, cortocircuito, y si fueran fuentes de corriente, circuito abierto. Observe que las fuentes dependientes se encuentran generalmente activas en cada experimento. Tampoco hay razón para que una fuente independiente deba asumir solo su valor dado o un valor cero en los diversos experimentos. Solo es necesario que la suma de los diversos valores sea igual al valor original. No obstante, una fuente inactiva casi siempre propicia que el circuito sea lo más simple. En ese caso, en un ejercicio simple, vamos a hacer la comparación del ejercicio normal. Obviamente no se ve a la magnitud de la reducción que hacemos. Se ve aparentemente el proceso más largo, pero obviamente es más simple. Primero vamos a hacer activar la fuente de 3 voltios y apagar la fuente de corriente de 2 amperios. Esto va a ser un circuito abierto. Después vamos a activar la fuente de 2 amperios y vamos a apagar esto y hacer un cortocircuito. Bien, el primer caso, entonces tenemos este caso de acá. Tenemos la fuente, análisis de la fuente de 3 voltios, entonces apagamos la fuente de corriente y se va a poner en un circuito abierto. Entonces vamos a tener una malla sencilla, ¿no?